Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva porción de la Torá que se llama Terumá. Y en esta semana vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 25, versículo 1, hasta el capítulo 27, versículo 19. Y Terumá traduce ofrenda alzada, porción separada. Y hoy vamos a estudiar la primera aguilla o porción de esta parashá Terumá y estaremos analizando los versículos del 1 al 16 del capítulo 25. Vimos entonces cómo Moisés subió al monte Sinaí para recoger las tablas de la Torá de acuerdo a Éxodo 24:12. Y en esa ocasión, el Eterno también le dio instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Estas instrucciones están más detalladas aquí en los capítulos de Éxodo 25 hasta el 31. O sea, cubre esta parashá y la parashá que continúa, la siguiente, que es Tetzabé. Entonces, luego vamos a ver cómo se construye el tabernáculo. Entonces, ¿cuál es la razón de que el Eterno le da al pueblo, a través de Moisés, la instrucción de construir el tabernáculo? Éxodo 25 al 8 nos da la respuesta. Y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Entonces, la palabra que se traduce como tabernáculo en hebreo es Mishkan, que viene del verbo shakan, que significa habitar, residir. El santuario manifiesta el deseo del corazón del Eterno de habitar en medio de su pueblo. Y la frase que encontramos aquí es entre ellos, y en hebreo es bitoham, que también puede traducirse como en medio o en el centro. O sea, el Eterno quiere ser el centro, lo principal en nuestras vidas. Todo en un sentido comunitario, pero también a nivel personal. Entonces, el tabernáculo, el Mishkan, es ese santuario temporal que iba a estar en medio del pueblo de Israel mientras viajaban por el desierto. Pero cuando llegaran a la tierra prometida, se construiría entonces un santuario permanente, el templo, Mishdah, que también viene de la raíz Kadash, que significa consagrar y dedicar. Entonces, ¿puede el Eterno habitar en un edificio hecho por manos humanas? La Escritura también nos responde esta pregunta. Isaías 66 del 1 al 2 dice: el Eterno dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla a mi palabra. El Eterno no cabe en un templo hecho por manos humanas, pero es una figura de la relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Cuando el rey Salomón construyó el primer templo, él sabía que no era suficiente para el Eterno, aunque lo hizo de una manera hermosa y majestuosa. Primera de Reyes 8, del 27 al 28 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh eterno Dios mío. Oyendo el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy delante de ti. En realidad, hermanos, el Eterno no necesita una casa, pero lo que Él desea es vivir siempre en medio de su pueblo. El templo no es un lugar de habitación,
sino un lugar de conexión. El apóstol Juan expresa que Yeshua habitó entre nosotros en su primera venida. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aún la venida de Yeshua a la tierra es tan solo la sombra de lo que el Eterno tiene planeado. La plenitud del cumplimiento se realizará hasta después del milenio en la era mesiánica. Apocalipsis 21 del 1 al 3 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará entre ellos. Aunque era temporal, el tabernáculo y el templo iba a ser permanente, tanto el tabernáculo como el templo siguen un diseño común, según el patrón que el Eterno le mostró a Moisés cuando estaba en la cima del monte Sinaí. Éxodo 25:9 dice, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mas la belleza superficial del edificio, el valor principal del santuario del Eterno, es su significado. Las cosas celestiales son entendidas a través de las cosas terrenales, de acuerdo a Juan 3:12. Y el tabernáculo es una ilustración de algo mucho mayor. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Para la construcción del tabernáculo se iban a necesitar materiales, por lo que el Eterno pidió al pueblo que dieran ofrenda voluntaria para ello. Éxodo 25 del 1 al 2 dice, el Eterno habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad, de corazón tomarás mi ofrenda. Y esta ofrenda que tomarás de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Cómo podía un grupo de personas que recientemente habían sido esclavos y que acababan de ser liberados poseer todos estos materiales estando en el desierto? Recordemos, hermanos, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salió con las manos vacías. Los egipcios entregaron oro, plata y muchas cosas más al pueblo al momento del pueblo salir. Por lo que vemos, hermanos, que cuando el Eterno pide una ofrenda por parte de nosotros, esa ofrenda debe venir de corazón. Esa ofrenda debe darse de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque eso muestra que las cosas del Eterno para nosotros son importantes. Todos los materiales para la construcción del tabernáculo, de esa morada donde la presencia del Eterno se iba a construir, tenía que ser preparado con posesiones del pueblo y tenían que ser entregadas estas posesiones con amor, con alegría, no por cumplir una orden, sino entendiendo que todo lo que nosotros tenemos es del Eterno y es para el Eterno. Shalom, shalom.